tardes, mi nombre es Cilia Leal y les doy una vez más la bienvenida a Crónica Universitaria. Para mí es un placer invitarlos a que se queden con nosotros hasta finalizar esta transmisión porque vamos a contar con un invitado muy importante para nuestra máxima casa de estudios. Les recuerdo que nosotros transmitimos desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el Campus Centro, ubicado en Ciudad Victoria. Y como les comenté hace un momento que vamos a contar con el doctor José Rafael Herrera Herrera, quien nos va a estar platicando todo acerca de sus aportes de investigación, así como su experiencia académica y laboral. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Crónica Universitaria. Platícanos cómo se encuentra el día de hoy. Antes que nada, muchas gracias. Gracias a toda la audiencia también. Me siento feliz, me gusta mucho participar con ustedes. Estoy en pro de la difusión científica y divulgación de la misma con la sociedad y esta oportunidad esperamos aprovecharla. Claro que sí, doctor, y de nada, para nosotros es un placer que nos está acompañando el día de hoy. Gracias. Y para que nuestra audiencia lo conozca un poco más, les voy a platicar acerca de usted. La profesión de nuestro invitado es licenciatura en biología. Los posgrados los realizó en el extranjero, la maestría en biología ambiental y forestal la cursó en State University of New York. Su doctorado fue en ecología, evolución y biología ambiental en Miami University de Ohio. Es profesor, investigador de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de nuestra universidad, contando con perfil PROMEP. Sus líneas de investigación son ecología y conservación de vertebrados voladores, educación ambiental con énfasis en escuelas primarias. Además, ha realizado estancias académicas en la Universidad Autónoma de Campeche, estancias postdoctorales en Miami University y University of Vermont, e impartido clases en algunas de estas instituciones. También ha participado en congresos en modalidad de ponencia y cartel internacionales y nacionales. Doctor, con esta presentación, ¿qué le parece si damos inicio a esta entrevista de Crónica Universitaria? Encantado. Primero que nada, queremos comenzar por saber más sobre la carrera de Ingeniería en Ciencias Ambientales. ¿Cuál es el papel de este profesionista? Esta carrera es donde un servidor tiene mayor incidencia, donde laboro en la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Tenemos 3 programas educativos, uno del cual es Ingeniero en Ciencias Ambientales, que nosotros conocemos amigablemente como ICAS, los ingenieros del ambiente. Este profesional tiene la capacidad, conocimientos, habilidades, encausados todos ellos al cuidado, al aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y de sus partes, esto es, animales, plantas, aire, agua, tierra, cualquiera de esas partes. Claro. Cuando digo ecosistemas es cuidar el todo, porque tanto el agua, la tierra están vinculadas, los animales, las plantas, esas relaciones es lo más importante. Por eso a eso me refiero que este ingeniero, este profesional, tiene la capacidad, habilidades, valores encausados al aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, a la gestión, a la administración, a la restauración, mitigación de problemas en el ambiente. Tiene incidencia este profesional, así como prever, la cultura de prevención que se ha destacado mucho en los últimos 20 años y de la cual adolecemos. Ese es un gran reto y este profesionista también se encausa a ello. No es un todólogo, pero tiene las bases suficientes para proponer alternativas, participar y contribuir en el diseño de acciones, estrategias, etcétera. Claro, doctor. Ya una vez que nos habló sobre el papel de estos profesionistas, platíquenos cuál es el campo laboral en el sector público y privado. ¿Dónde puede trabajar los ICAS? Los ingenieros en ciencias ambientales en dependencias federales que están relacionadas, como dije hace un rato, con los ecosistemas, con el cuidado, aprovechamiento, con los recursos naturales, como lo son la Semarnat, CONAMP, el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eso es CONAMP. Podemos hablar de la Comisión Forestal también, a nivel federal, a nivel estatal. En la iniciativa privada, en Tamaulipas, el centro y norte, pues somos bastante agrícolas, sin menospreciar la caña de azúcar del sur. Entonces, ellos pueden trabajar como reguladores, moderadores, asesores en el manejo de esta producción, tanto agrícola como pecuaria. No son veterinarios, no son agrónomos, sino contribuyen a que se desarrollen esas actividades en comunión, en equilibrio, con el cuidado del ambiente, de todos los componentes del ambiente. A nivel también privado, ellos pueden desarrollar su propia empresa. Muchas consultorías ya desarrolladas, bien establecidas a nivel local, regional
nacional e internacional, están contratando ICAS, ingenieros en ciencias ambientales, para colaborar en sus proyectos de investigación, proyectos de divulgación científica. Esto es la gente dedicada exclusivamente a qué es lo que hacen las instituciones, darlo a conocer, ya sea producción citrícola, porque es amigable con el ambiente. A veces le ponemos un sticker o una calcomanía, pero ¿por qué es eso? Ellos son encargados también de difundirlo y pueden sustentar todas sus ideas por la formación que tienen. Muchas gracias, doctor. Para nosotros era importante conocer esto y también nuestra audiencia para poder ponernos ahora sí que a la información que se va a tocar en el desarrollo de esta entrevista. Ahora sí, entrando con una de sus líneas de investigación llamada Ecología y Conservación de Vertebrados Voladores, ¿nos puede informar con cuáles vertebrados voladores trabaja? Sí, claro, con mucho gusto. Le voy a dar por orden de interés, claro, más que de importancia. Claro que sí. Las aves. Las aves son una de mis grandes pasiones, el estudio de las aves, el conocimiento de ellas, el cuidado, la divulgación de ellas mismas. Y en segundo grupo estarían los murciélagos. Me enamoré de ambos grupos porque entre la sociedad hay una percepción muy positiva o positiva en general hacia las aves, porque cantan, porque son esos hermosos plumajes, por la conducta que desenvuelven, por el carisma, el vínculo carismático que tenemos con ellas, esa aceptación. Y los murciélagos son todo lo contrario. Hay una percepción negativa hacia ellas, basados en mitos, en creencias populares, que con el pasar del tiempo, la investigación y la divulgación de todo ese conocimiento, afortunadamente estamos tratando de contrarrestarla. Entonces las aves vienen siendo el agente bonito, colorido, atractivo, que nos permite valorar parte de los ecosistemas. También lo usamos como símbolo en educación ambiental, del cual vamos a hablar un poco más adelante, y a los murciélagos también. Entonces los vertebrados voladores a los cuales dedico mi investigación principalmente son las aves y los murciélagos. Muchas gracias, doctor. Y una vez que conocemos de estos animalitos, o bueno, estas especies, ¿cuáles son las actividades que realiza usted como experto para promover su conservación? Empezamos con los proyectos de investigación. Tenemos varios proyectos de investigación ya desarrollados a nivel regional, local, nacional, incluso internacionales, con la colaboración con muchos colegas. No podemos hacer todo uno solo, más en estos tiempos de grandes retos como el cambio climático, que tienen que ser esfuerzos interdisciplinarios, no solo multidisciplinarios. Pues podemos hablar de proyectos, sería la primera contribución, y vamos a desglosar algunos de ellos en unos minutos más. Otra es la incidencia que tenemos en todo tipo de acciones que realizamos para divulgar lo que ya obtenemos en los estudios científicos de las aves y de los murciélagos. Estos pueden ser talleres de educación ambiental, seminarios, exposiciones, ferias de la biodiversidad, feria del cuidado de los recursos naturales, invitaciones a dar pláticas o entrevistas. Todo ello tratamos de compartir lo que vamos sacando en las investigaciones básicas y o aplicadas y contribuir y compartirlo con la sociedad, con diferentes sectores de la sociedad, que hay un vínculo que está muy débil, muy laxo. Muchos investigadores lo han destacado, lo siguen poniendo tanto por escrito como oral, como en este momento. Yo me uno a ellos. Urge consolidar ese vínculo, esa asociación entre el ámbito científico y todos los sectores de la sociedad. Nos quejamos de que no participamos, de que falta más conciencia, falta más accionar, más participación activa, pero no hay un flujo de información para tratar de crear ciudadanos conscientes, bien informados y que tomen decisiones responsables, porque todos quieren vivir mejor, tener una calidad de vida actual o mejorarla aún y cuidarla. Pero si no cuidamos el ambiente, si no cuidamos los ecosistemas, estamos yendo contra nosotros mismos. Entonces, para ello hay que difundir todos los descubrimientos científicos, sea ciencia básica o aplicada, en diferentes formatos, aprovechando redes sociales, televisión, radio, los medios necesarios para brindarles esa información en diferentes formatos. Claro que sí, doctor. De hecho, dijo algo muy interesante que, bueno, de estas medidas para preservar nosotros formamos parte de ese ecosistema. Entonces, si vamos contra ellas, vamos contra nosotros mismos.
Doctor, hace un momento la línea de investigación que mencioné, que fue la primera que empezamos, que es Ecología y Conservación de Vertebrados Voladores, del estado de Tamaulipas, ¿cuál es la región en la que principalmente enfoca estos estudios para llevar a cabo esta investigación? Creo que al igual que un servidor, no me van a dejar mentir, desde los 90s hubo un desborde, un encauce de esfuerzos de investigadores hacia la reserva de la biosfera del cielo. También hemos desarrollado varios trabajos en coordinación, en colaboración con otros colegas, otros profesionistas de la UAT y de fuera de la UAT. Últimamente, en los últimos años, hemos centrado nuestros esfuerzos en la zona semiárida del suroeste de Tamaulipas, principalmente en los municipios de Miquihuana y de Jaumabe, sin menoscabar a los otros, pero ahí es donde hemos desarrollado un mayor número de estudios, de visitas, de proyectos. Además, hemos empezado a colaborar en Yera con ciertos estudios faunísticos y de educación ambiental en este municipio. Esas serían las zonas donde mayor impacto hemos tenido en los últimos años. Voy a hacer énfasis pre-COVID, de manera presencial. Hemos seguido trabajando en esos lugares, pero de una manera mucho más reducida, menos frecuente, por los problemas que todos conocemos que causó esta pandemia. Pero serían los municipios que yo destacaría donde hemos encauzado nuestros estudios. Muy bien, doctor, muchas gracias. Hasta aquí ya hemos avanzado bastante, ya aprendimos sobre hasta el campo laboral de los ICAs que nos mencionó y además cuál es el papel que ellos representan para nuestra comunidad o lo que pueden aportar para nuestra comunidad. Ya tocamos también su primera línea de investigación. Es momento de ir a nuestro primer corte. Vamos a invitar a nuestra audiencia que se quede con nosotros porque al volver seguiremos hablando de sus aportes de investigación. Así que quédese con nosotros que ya volvemos a Crónica Universitaria. ¿Sabías que el uso del cubrebocas protege del contagio a personas sanas cuando están en contacto con una persona con COVID-19? Además, ayuda a disminuir la transmisión del virus SARS-CoV-2 en personas con síntomas. Se recomienda que la población en general utilice cubrebocas de tela, el cubrebocas quirúrgico de triple capa para personas en contacto con casos probables de COVID-19 y el respirador N95 o similar para personal de salud o en atención directa a pacientes con COVID-19. Ya estamos regresando de corte y les recuerdo que estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Doctor José Rafael, ya estamos volviendo de corte, es momento de continuar con esta entrevista. Ahora nos gustaría que nos hablara acerca de la ecotoxicología de contaminantes orgánicos persistentes en humedales. ¿Puede hablarnos de este proyecto? Esta es una línea de investigación que está incluida en la de la conservación de vertebrados voladores, pero es algo muy específico y profundo a la vez. Esos contaminantes que mencionamos tienen compuestos, están formados de elementos químicos como lo forman nuestros tejidos, el agua, todo lo que comemos, por eso se llaman orgánicos. Tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, algunos tienen nitrógeno, más otros átomos. Son persistentes porque esos contaminantes, al llegar al agua, a la tierra, al aire, a nuestros cuerpos, seamos animales, plantas, hongos, microorganismos, nosotros mismos, como bien nos acotaron hace un momento, se quedan allá. Son difícilmente degradables. Para romper las moléculas y liberarlo, excretarlo, destruirlos, tarda mucho tiempo. Pueden ser meses, años, décadas, inclusive algunos de ellos. Unos de ellos ya están prohibidos internacionalmente por muchos países, hay convenios ya firmados al respecto. Y también algunos de ellos se siguen usando bajo medidas estrictas de control por el efecto que tiene, por esa persistencia que tiene en diferentes partes del ambiente. Una de las maneras que más se preservan esos contaminantes son en el lodo, para que todo lo que conocemos técnicamente como sedimentos. Ese sedimento, ese lodo que está en el fondo de las presas, lagunas, ríos, el mar, todo ello que con el cambio climático se están secando y se está exponiendo ese lodo, esos contaminantes orgánicos persistentes se están removiendo y reubicando de diferentes maneras, ya sea por el aire, agua, como dije, por los animales o por las plantas que los absorben.
Tienen efectos, voy a empezar con el más drástico porque es para llamar la atención, porque sí lo hay, varios de ellos son cancerígenos. Muchas veces tenemos problemas de cáncer en las familias y no sabemos de dónde. A veces lo heredamos, no lo heredamos, empieza la discusión y todos estamos en crisis. Pero una de las principales vías de obtener esos contaminantes es por lo que comemos o por lo que tomamos, sobre todo el alimento. Entonces nuestra dieta es importante, qué estamos consumiendo, de dónde viene, por eso el control de calidad agrícola, pecuario, de todo lo que metemos a nuestro organismo para poder sobrevivir es importante. Ese proyecto se llevó a cabo en el sureste de México por diferentes razones, en colaboración con otros investigadores de la Universidad Autónoma de Campeche. En palabras generales y sencillas, nos dedicamos a evaluar 2 grupos de esos contaminantes orgánicos persistentes, principalmente los plaguicidas organoclorados. El más famoso, el que todos conocen o han escuchado alguna vez o leído, es el DDT, muy famoso en los años 70, en los 80, se empezó a usar en las guerras. Se descubrió desde mediados del siglo pasado y se usó en una de las guerras. Se hizo mucha promoción porque al inicio de su descubrimiento y aplicación al ambiente fue muy efectivo para contrarrestar la malaria, un problema de mortalidad humana muy severo en muchos países, sobre todo los tropicales, en ese entonces. Entonces el DDT se puso como una alternativa y todos estuvimos felices, contentos porque lo controló. Lo que no sabíamos es que son persistentes, son bioacumulables, esto es, se meten al tejido vivo de nosotros los seres humanos, de los animales, de las plantas que nosotros podemos consumir también. Se almacenan en el lodo, como ya dije, están en el aire menos tiempo la mayoría de ellos, pero también en el agua, aunque tienen poca solvencia. Por eso se almacena más en el lodo. Entonces están en todos lados y si no se destruyen, allá están. El que se pone en contacto, el que se pone en riesgo de absorberlos, de obtenerlos, ahí viene el problema. Como dije hace rato, una de las vías más documentadas es los alimentos. Nosotros nos abocamos en este proyecto, en la Laguna de Términos de Campeche, una área natural protegida a nivel federal. Tiene producción pesquera de sus grandes empresas, tiene muchas industrias comerciales, tiene la industria de Pemex, plataformas que tiene desarrollo urbano, rural, ganadería, agricultura. Toda la laguna está rodeada de este tipo de actividades antropogénicas. Entonces muchos contaminantes llegan a la laguna. Nosotros comparamos las concentraciones de estos plaguicidas organoclorados que se usaron mucho en el pasado y se siguen usando algunos de ellos de manera ilegal porque son efectivos y económicos. Lo evaluamos en 2 especies de aves, una residente y una migratoria, para ver dónde estaban obteniendo estos contaminantes, estas aves. Si era el ave residente que pasa todo el año en esa laguna, pues debería tener mayor concentración o niveles de estos contaminantes en su cuerpo, porque lo obtienen de su comida. Y si la especie migratoria que tenía hábitos muy similares a la residente, tenía concentraciones más altas, pues entonces no solamente lo pudiera estar obteniendo del área de Campeche, sino de otras regiones donde se reproduce, que podría ser Estados Unidos, Canadá u otras partes por donde pasaba. Nos abocamos a hacer esos estudios y al final nos dimos cuenta que ambas especies que tienen dietas similares, que tienen una afinidad, una especialización por vivir en los manglares, en este tipo de vegetación que está a la orilla donde confluyen los ríos y empieza la costa, como tenemos aquí en Sotolamarina o donde desemboca el río Hondo, en Matamoros. Nos dimos cuenta que ambas especies tenían concentraciones diferentes. Algunos individuos tuvieron concentraciones por arriba de umbrales, donde ya causan daños severos a otras especies. Las especies que nosotros seleccionamos no se han estudiado a profundidad, son las canoras. Son 2 especies que cantan, que tienen el órgano para cantar, la faringe muy desarrollada y que son muy bonitas en colorido. Pero nosotros, más que por ese aspecto, los elegimos por lo que comían: invertebrados, insectos sobre todo, que muchos de ellos salen del agua.
y sus huevos empiezan a desarrollar y las larvas viven la mayor parte toda su vida en el lodo, donde están los contaminantes almacenados. Al eclosionar esas larvas, esos bichitos del lodo, como adultos, en su biomasa, en su cuerpo, tienen esos contaminantes, diferentes cantidades, y al salir para volar, para cumplir con su ciclo de vida, reproducirse y morir, muchos de ellos son efemorales, solo viven unos días, solo se reproducen y fenecen. Entonces, esos son alimento de las 2 especies de aves que nosotros seleccionamos, que son especialistas del manglar. Entonces, al final nos dimos cuenta que la especie residente tenía grandes concentraciones del grupo del plaguicida conocido como lindano, que se usó mucho. Perdón, está enlistado como ya entre los plaguicidas sucios, como le llaman de manera internacional, prohibidos por los efectos que produce en vertebrados, en el humano y en otros organismos vivos. El ave local tenía grandes concentraciones de lindano en su tejido. Y la migratoria también tenía ese tipo de plaguicidas, pero no era el lindano. Las concentraciones más altas que tenía era de metoxicloro, otro plaguicida que dura menos en el ambiente y que estaba en grandes concentraciones en el cuerpo de esta ave migratoria. Entre sus hábitos que pudieran explicar estas diferencias están lo que comen, la afinidad por lo que comen. La especie migratoria tiene más afinidad por comer arañas e insectos en ese orden, y la otra especie más insectos que arañas. Al final hicimos un estudio de isótopos estables, sacamos ciertas concentraciones de átomos de su cuerpo y hicimos lo mismo con el sedimento, con mosquitos, con arañas, para tratar de determinar de dónde venían los contaminantes que estaban ellos bioacumulando en su cuerpo sin que los mataran. El ave residente tenía preferencia por estar comiendo cosas acuáticas, lo que sale del agua, como los insectos que platiqué. Y la especie migratoria tenía preferencia por comer más invertebrados de la tierra, que estaba rodeado de cultivos y de zonas de producción pecuaria, ganadería en general. Entonces, este tipo de explicaciones dimos, al final empezamos a conectar y dijimos que se determinaron grandes concentraciones en los sedimentos de los 20 plaguicidas organoclorados que pudimos analizar con la metodología. Se encontraron todos en los sedimentos. En el invierno los 20 plaguicidas y en el verano 17 de ellos. Entonces la matriz más importante donde se guardan esos plaguicidas es el lodo, son los sedimentos, como dije desde el inicio de mi participación. Y ese estudio nos permitió entender y esclarecer que es importante cuando se hagan estudios y tratar de explicar cómo una especie puede estar acumulando contaminantes del ambiente a través de su dieta, que se obtenga un número de aves de la misma especie y no se revuelvan con aves de diferentes especies. Muchos estudios con las aves canoras han realizado lo que acabo de decir, agarran por los permisos porque no queremos estar sacrificando animales y se requieren permisos especiales, el mínimo de organismos que se puede, pero se mezclan, que especies que se parecen. Las especies son diferentes. Si nosotros como seres humanos nuestros hábitos alimenticios son diferentes, unos comemos más verduras, más legumbres, más res, más pescado, más pollo, etc. Los organismos en vida silvestre también pasa lo mismo con ellos. Así es, doctor, tiene mucha razón. Y la verdad es que así como nos platicó este proyecto, es un proyecto súper interesante y la verdad se ve que fue un proyecto muy grande, sí, pero muy bonito este proyecto. Muchísimas gracias por compartirlo aquí con nosotros y con la audiencia de Crónica Universitaria. Es momento de irnos a nuestro segundo corte. Vamos a regresar y vamos a seguir tocando más líneas de su investigación que la verdad están siendo muy interesantes para aquellos que están interesados en el tema, pues ojalá que les esté sirviendo aprendiendo un poco más de usted. Quédese con nosotros que ya volvemos a Crónica Universitaria. ¿Sabías que el ojo humano tiene una resolución de 576 megapíxeles debido a que tiene alrededor de 6 millones de células sensibles a la luz en cada retina y de 90 a 126 millones de bastones, los cuales son responsables de la visión de baja luminosidad? En la actualidad no se cuenta con un dispositivo con esta resolución y aunque existiera no se tendría la misma imagen y nitidez.
Ya estamos regresando de corte y les recuerdo que estamos en entrevista con el doctor José Rafael Herrera. Estamos listos para continuar con esta entrevista, doctor. En cuanto a su otra línea de investigación llamada Educación Ambiental con énfasis en escuelas primarias, platíquenos cómo es que comienza este proyecto. ¿Cómo comenzó? Desde estudiante nos fijamos de que en la escuela, en la universidad, ya en la investigación, ya trabajando, se da cuenta uno que maneja un cierto vocabulario, te llevas con ciertas personas solamente, pero no permea todo lo que dices o haces de igual manera con todo el resto de la sociedad. Y uno lo puede palpar con su propia familia y con otros vecinos, los amigos. Y no, pues, no es por menospreciar, sino es el vocabulario técnico. Entonces, esa idea de empezar a trabajar con la gente y con los niños empezó a llamarnos desde edad muy temprana, desde la tesis de licenciatura. Hay una necesidad enorme en la sociedad, como dije al inicio, ese problema, esa falta de información digerible, clara, directa, concisa, para que puedan tomar verdaderas decisiones argumentadas. Entonces, ¿por qué trabajar con escuelas primarias? Pues para colaborar con la sociedad, compartir lo que estamos descubriendo científicamente en diferentes formatos. Ese es el reto, cómo comunicar de manera efectiva a diferentes sectores de la sociedad, como los niños, lo que estamos descubriendo. Gracias, doctor. ¿Por qué es importante la educación ambiental desde una temprana edad, que como usted mencionó, ese tipo de sector? A una temprana edad, digamos primaria, entre los 9, 11 años, es la edad que Piaget, un gran pedagogo, esas décadas determinó como la edad más susceptible para cambiar o modificar actitudes y conductas. Primero las actitudes y luego las conductas, que llevan más tiempo. Entonces delimitamos trabajar con escuelas primarias, la niñez, la más endeble, la que menos sabe, la que está en formación de valores, de su educación académica, en el hogar, su participación ciudadana, que sean mejores ciudadanos que nosotros desde temprana edad. Entonces compartir con ellos en esa edad, que son susceptibles a recibir información, tienen esponjas en el cerebro y son muy sensibles también, es aprovechar esa coyuntura, ese intervalo de tiempo. Excelente. Doctor, en cuanto a su artículo titulado El avistamiento de aves, un escenario pedagógico para la construcción de saberes ambientales en un minuto virtual y distancia, universidad, ¿a qué se refiere con un escenario para la construcción de saberes ambientales? De una manera muy técnica, ese proyecto y también publicación lo pusieron nuestros colegas. El trabajo fue con profesores investigadores de la Universidad Uniminuto de Colombia y otros profesores de una universidad de Argentina, de Córdoba. Porque lo único que quiere decir es, vamos a informar, vamos a darle información de calidad a la gente, a los estudiantes, para que crean saberes, crean conciencia, desarrollen ese análisis crítico y puedan tomar decisiones responsables, acertadas. A eso se refieren esas palabras elegantes. Eso lo podemos hacer no solamente con adultos, con jóvenes y con niños también. A eso se abocó ese proyecto. Claro, doctor. ¿En dónde podemos llevar a práctica el avistamiento de aves en nuestro estado? Una de las actividades que se tomó en cuenta para ese proyecto, para concientizar e informar a la gente, fue el avistamiento de aves. ¿Dónde podemos ver aves? ¿Dónde podemos practicar el avistamiento de aves? Desde nuestras casas. En los países en vías de desarrollo como nosotros se está tomando auge cada vez más y me da gusto, porque no solamente es un hobby o un pasatiempo, es una actividad que nos da la oportunidad de aprender, sensibilizarnos y valorar el ambiente, todo lo que hemos descrito como lo que nos da la calidad de vida que tenemos, los ecosistemas, todos sus componentes, empezando en este momento con las aves, sino también una oportunidad de convivencia familiar, de estar juntos, con papá, con mamá, con los hermanos, soltar un rato el celular, el iPad, la tele, el video, y estar en contacto con la naturaleza, que lo hemos perdido también. Entonces, el avistamiento de aves es una actividad sana, que solo inviertes, lo más caro son los binoculares, consigues unas guías, y puedes tú empezar poco a poco, puedes ser autodidacta, unirte a grupos, hay grupos locales encausados al observamiento de aves, aquí en Ciudad Victoria existen, o pegarte a estudiantes de nivel profesional que salen al campo. Entonces, desde tu casa tú puedes empezar con una guía de campo o usando internet. Hay aplicaciones gratuitas que te permiten estar identificando aves desde la comodidad de tu sala, de tu comedor, si tienes un área verde.
la importancia de tener áreas verdes en nuestros hogares, tener árboles, arbustos, que nos den frutas, que nos den flores, porque no solo es para nosotros y para que nos sintamos bien, es alimento, son refugios para las aves y para toda la fauna. Entonces, ¿dónde podemos practicarlo? Tamaulipas es el estado más rico en ecosistemas en el norte de México. Tenemos costa, montaña, desiertos, selvas, tenemos bosque de pino, bosque de encino, matorrales semidesérticos, etcétera. Entonces tenemos una gran riqueza, aproximadamente 550 especies de aves, la mitad o un poco más de la mitad de las que existen en México las podemos ver en Tamaulipas. Esta actividad, como dije, desde los finales de los 90, del año 2000, 2010, está tomando más auge y podemos ver a más personas caminando en las carreteras, observando desde su vehículo o a pie con sus binoculares. Están observando aves, un deporte, un hobby, una actividad que promueve todo lo que he estado platicando. No solamente aprendes, sino te sensibilizas y valores, quieres más lo que tienes. Y aparte nos damos una bocanada de salud al estar en contacto con la naturaleza. Claro que sí, doctor. Hay otro artículo titulado ¿Son las aves un aliado efectivo de la educación ambiental? Los casos de Campeche y Tamaulipas en México. ¿Nos puede hablar acerca de la dinámica pedagógica para educar ambientalmente con aves a niños? Okay, esa publicación evaluó algo que hacemos poco. Podemos dar cursos, talleres, informar, entrevistas, pláticas, seminarios en diferentes foros, pero no los evaluamos, no medimos el efecto que tiene a corto, mediano y largo plazo. En esa publicación nos presentamos el efecto que tenían unos talleres de educación ambiental cortos de un día de trabajo laboral en las escuelas primarias. Seleccionamos a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año por su desarrollo ya cognitivo, habilidades de lectura y comprensión, etcétera, sin previo entrenamiento. Trabajamos en Campeche en 5 localidades, en 5 escuelas de diferentes localidades, en el 2012 al 2013, y luego ese mismo modelo lo trajimos a Tamaulipas. Como dije hace rato, esos esfuerzos los hemos concentrado en Miquihuana, en Jaumabe no vamos a empezar. Ahora, el tiempo de post-COVID, el siguiente semestre, primeramente, Vaya Vida y Salud, en Jaumabe es el siguiente municipio. Pero también hemos trabajado en Yera. Estuvimos trabajando con las escuelas y estuvimos dándoles un taller de un día, donde estudiantes, profesores, nos capacitábamos y hacíamos estaciones interactivas. Hacíamos como 4 o 5 estaciones donde jugábamos con ellos. Se daba muy poca plática y eran puros juegos didácticos donde ellos lúdicamente aprendían. Y también, como los profesores de nivel primaria están sobresaturados, no pueden, es muy rígido su programa, no tienen mucho tiempo, pues tratamos de medir cuál sería el impacto de un taller sistematizado, organizado, dirigido a las necesidades y usando a las aves como emblema para captar su atención. Los resultados fueron muy alentadores, tanto en Campeche como en Tamaulipas. Los niños aumentaron sus conocimientos inmediatamente después del taller. Pero más importantemente, a las 8 semanas, a los 2 meses, regresamos e hicimos una nueva evaluación con una encuesta que se aplicó antes del taller, después del taller y 2 meses después, y los niños retuvieron los conocimientos. En las encuestas de satisfacción, de 9 a 10, siendo 10 lo más alto, fue calificado todo el taller, y en ellos metimos unas tareas que nos pidieron los profesores: matemáticas, lectura y comprensión. Entonces, entre los juegos hacíamos que se familiaricen con ciertas actividades, con ciertas, sumar, restar, jugar con los números para que le pierdan el miedo, para que ayudáramos a los profesores que nos estaban dando un día de su programa y pudiéramos llevar a cabo nuestra investigación. Entonces, en actitudes, una parte, las actitudes de los niños hacia la conservación de las diferentes partes de los ecosistemas, del ambiente, fue favorable, aumentó, en pocas palabras, los conocimientos aumentaron. Lo que no cambió en estos, o cambió muy poco, fue su sentido utilitarista de los ecosistemas. Yo los quiero, yo los cuido porque me sirven. Entonces, pero lo muy favorable fue que lo conservacionista sí les expandió más las ideas y pudieron argumentar ¿por qué? ¿Por qué cuidar más el agua, la tierra, los animalitos y las plantas, sin importar si son bonitos o son feos? Todos somos importantes y gracias a todo lo que está allá afuera, llamado ambiente o ecosistemas,
tenemos la calidad de vida que todavía tenemos. A eso se refieren esas publicaciones y esos proyectos. Claro que sí, doctor. Ya estamos casi por finalizar el programa. Una invitación que quiera hacer a aquellos que estén interesados en la carrera, ¿a dónde pueden acudir que pueda orientar a estas personas? Claro que sí, como dije al inicio, la carrera de Ingeniero en Ciencias Ambientales se da en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, acá de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la facultad todavía conocida como Agronomía, pero ha cambiado, ha modificado, tanto en plantilla de profesores, en líneas, y ahorita estamos en una reforma educativa. Pero este profesionista se puede formar acá en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, pueden venir directo al campus, se pueden meter a la página web, y ahí ven los programas educativos, los requisitos, o pueden visitarnos, yo los invito. Claro. A ver que ya con los cuidados respectivos, vengan platicando frente a frente, es mucho mejor. El impacto que podemos tener o cómo podemos tratarlos y responderles sus dudas va a ser mucho mejor. Pues muchísimas gracias, doctor. Una vez más agradecemos, como mencionaba ahorita, haber aceptado nuestra invitación para estar aquí en Crónica Universitaria. En futuros proyectos tienen las puertas abiertas para venir a platicarnos acerca de ellos, o compañeros de la facultad igualmente tienen las puertas abiertas para estar aquí en Crónica Universitaria. Gracias a usted, gracias a la audiencia también por esta oportunidad y estamos para servirles. Claro que sí, doctor, y como usted mencionó, gracias a la audiencia por haberse quedado con nosotros hasta este momento, invitándole a la siguiente entrevista. Mi nombre es Ira Leal y les deseo que siga teniendo una excelente tarde.